Hola, saludos a todos. Bueno, en este vídeo voy a aportar una serie de datos en los, en los cuales eh, nos basamos varias personas para afirmar que es hoy día el neoimperio romano que está representado en el Vaticano quien sigue gobernando el mundo, ¿no? El sistema actual, que se basa en el concepto de propiedad y en la filosofía de Aristóteles, fue creado por los antiguos romanos y lo han esparcido este derecho por todo el mundo, ¿no? Aquella filosofía aristotélica sostiene que todos los seres humanos somos bestias y como tales deberá haber otras personas que nos gobiernen, que nos esclavicen, el derecho a la esclavitud y también se tenga derecho a la propiedad privada, entre otras delicias del pensamiento aristotélico. Una bula o bula pontificia es un documento escrito en latín sobre asuntos políticos y religiosos que para evitar falsificaciones lleva un sello de plomo con una serie de validaciones internas y externas que consigna el nombre del Papa que la promulga y el año de su publicación, ¿no? La leyenda negra asevera que las bulas papales originales habían sido escritas sobre piel de niños sacrificados o de personas de mente brillante opuestas a la Iglesia Católica y que se archivaron en las bóvedas del Vaticano. Los que hoy pueden verse allí son copias escritas en piel animal. En la segunda mitad de la Edad Media, el Imperio Romano, que gobernó bajo el derecho romano, estaba de nuevo en pleno poder debido a la alianza entre los linajes papales provenientes de aquel Imperio Romano y la incipiente burguesía veneciana. Fue por entonces cuando sentaron las bases para su nuevo y actual imperio. Para hacerlo sencillo y comprensible, imaginemos una propiedad, un terreno, mejor dicho, quitamos la palabra propiedad, un terreno, un inmueble, propiedad de nadie. Y llega el primer espabilado, el primer listillo, y lo registra a su nombre. Imaginemos que ese terreno, propiedad de nadie, sea el planeta Tierra, con nosotros los seres humanos incluidos. Bueno, pues el sistema que hoy día tenemos, en la organización de la propiedad y el derecho, y el dinero y por tanto la política, nació en 1302, un 18 de noviembre, que es la fecha de publicación de la bula papal escrita por el Papa Bonifacio VIII, que se denominaba la Unam Sanctam Ecclesiam. La Unam Sanctam fue la primera en crear para la historia el concepto de fideicomiso. En ella el Papa afirma la absoluta supremacía del poder espiritual sobre el poder terrenal y termina por definir que es de absoluta necesidad para la salvación el estar sometido al pontífice romano, ¿no? Digamos que un fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual uno o más personas, llamadas fideicomitente o también fiduciante, transmite bienes, cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona. Esto determina el régimen de administración fiduciaria de la primera bula que hoy sigue vigente. Bonifacio VIII, en esta burbuja, afirma que Dios le había confiado todos los títulos y propiedades de la tierra al Vaticano. Es decir, Dios le dio en propiedad esa tierra que no era de nadie. El Vaticano, por lo tanto, designa al albacea, administrador y depositario beneficiario del sistema, de este sistema que vivimos hoy. En la práctica, y traducido entre otras palabras, la bula papal de 1302 usa la metáfora del almirantazgo y el derecho marítimo, es decir, de la Biblia, que indica que la Unam Sanctam Ecclesiam y luego la primera iglesia santa es el arca de Noé, porque mientras todo el mundo estaba cubierto por el agua, lo único que se elevó por encima era el arca. Así que todos los seres humanos, a partir de ese día,
certificados por la Biblia como la ley del código náutico, se pierden en el mar. Y el Papa, por lo tanto, reclama todo el poder, toda la propiedad, tanto espiritual como temporal, hasta que la falta vuelva a reclamar sus derechos, es decir, hasta que nosotros, cada uno de nosotros, volvamos a reclamar nuestros derechos. Una segunda bula, denominada Romanus Pontifex, emitida por el Papa Nicolás V en 1455, se convirtió en la base para la apropiación de las tierras en el Nuevo Mundo, en América, con el argumento de que sus actividades servían para difundir el cristianismo. Dicha bula tuvo el efecto de transmitir a perpetuidad el derecho de uso de la tierra como de bienes inmuebles del expreso fideicomiso, unam sanctam, ¿no?, al control del pontífice y de sus sucesores. Por lo tanto, toda la tierra se reivindica como tierra de la corona. Esta primera corona representa el primer fideicomiso creado cuando un niño nace, cuando todos nosotros nacemos, privándonos de todos nuestros derechos naturales y derechos sobre la tierra en el nacimiento. Van captándolo. Un testamento en el que el artista es la curia romana, el administrador es el colegio cardenalicio y el beneficiario, esta vez es el rey, en los terrenos propiedad del Papa. Así que, en dos palabras, Dios le dio al mundo, el mundo al Papa, y el Papa da trozos de este mundo a los reyes. Una tercera bula, denominada Aeterni Regis, o del Rey Eterno, se publicó en 1481 por el Papa Sixto IV. Confirmaba las anteriores bulas, la Romanus Pontifex, emitida por Nicolás V en 1455, e Inter Caetera, emitida en 1456 por el Papa Calixto III. Esta bula fue la base legal para que Cristóbal Colón actuara como agente virreinal de la corona española en América, porque fue el papado quien concedió permiso a la corona española para el descubrimiento de América, es decir, la nobleza veneciana. Esta bula papal creó lo que se conoce como la corona de Aragón, más tarde la corona de España, que a su vez la perdió en 1604, cuando el Papa Pablo V se la concedió al rey James I, Jaime I de Inglaterra, debido a la ruptura ocurrida entre los Giovanni de Paolo Sarpi y los Becciu, aliados con los linajes papales, que ya tratamos en nuestra saga de la nobleza negra veneciana. Esta bula hace que un niño, cuando nace, cuenta su partida de nacimiento como un bono valor al Banco Central Privado de la nación, quitándole la propiedad de su carne y condenándolo a la servidumbre perpetua como persona romana o esclavo. De hecho, en esta bula de Sixto IV se da cuenta de la visión ilustrada, ¿no?, de Bonifacio VIII, para que los seres humanos se pierdan en el mar y entonces nada nos pertenece. Estamos en quiebra, porque nunca hemos vuelto a reclamar nuestros derechos o bienes. Así que, así como el Estado debe tener cuidado de nosotros, ¿no?, por nuestro propio bien. Un cuarto acontecimiento, mejor dicho, tuvo lugar en el Concilio de Trento, en 1537, convocado por una bula del Papa Pablo III. Este concilio representa un tercer acto testamentario y final de un fideicomiso creado para la reivindicación de todas las almas perdidas. Este tercer acto testamentario fue creado para cuando un niño es bautizado, ¿no?, siendo la concesión del certificado de bautismo por parte de la Iglesia el poder sobre el título del alma del bautizado. Así, sin título jurídico sobre la propia alma, un hombre o una mujer puede tener legalmente negado derecho a presentarse como una persona, pero pueden ser tratados como una criatura y cosa sin poseer legalmente un alma. Las leyes pontíficas además son obligatorias, incluso sin haber sido aceptadas o confirmadas por los gobernantes seculares, y por lo tanto cualquier ley nacional puede ser abolida en cualquier momento por el sumo pontífice. El Papa, el vicario de Cristo, reclama así la propiedad última de todo cuanto hay en el planeta Tierra. En 1540, Venecia ayudó a la creación de la primera ley para usar esta bula papal como la base de la autoridad eclesiástica de Enrique VIII. Esta corona fue concedida en secreto a Inglaterra para la recogida y la cosecha de las almas perdidas, ¿no?
Desde entonces, los colegios de abogados han sido responsables en la administración de la cosecha de las almas de los perdidos y condenados, incluyendo el registro y la recogida de los certificados de bautismo que representan las almas cooptadas por el Vaticano y almacenadas en su bóveda. Digamos que una vez trasladada la nobleza negra veneciana a Londres y preparando las nuevas bases de su derecho a gobernarnos, es decir, para volcar estas bulas papales que hemos mencionado de los que se autoproclamaron propietarios del planeta en el nuevo modelo de esclavitud que nos prepararon con la ley del mar, hubo una decisión que fue la Sextuit Quivi Act de 1666 o ley KV Sexti, que fue aprobada por el Parlamento británico durante el incendio que consumió gran parte de la ciudad de Londres tras sufrir la peste negra. Se hizo para subrogar los derechos de hombres y mujeres, lo que significaba que todos fueron declarados muertos, perdidos en el mar o más allá del mar. En ese entonces ya operaba en parte el derecho marítimo, ¿no? Por ende, el Estado tomó la custodia de todo el mundo y de sus bienes en un fideicomiso y se convirtió en el administrador para la ejecución de todos los títulos de las personas y sus bienes, al menos hasta que alguien vivo en un lapso máximo de 7 años volviera para reclamar esos títulos. Es entonces cuando se inicia la regla del uso de mayúsculas, de letras mayúsculas, para dar un nombre corporativo a una persona natural. Porque al usar letras mayúsculas en cualquier nombre, este siempre se refiere, sin excepciones, a una persona jurídica, a una empresa ficticia o corporación. Y nosotros, los seres humanos, al menos en gran parte de Occidente, en todos nuestros documentos, figura nuestro nombre en letras mayúsculas. Es decir, que no somos seres, sino somos corporaciones. Este es el sistema que sigue vigente hoy día, ¿no? Una pequeña reseña, tengo que decir que las copias originales de estas bulas no están visibles, ¿no? Y esto se debe a que hasta el siglo XVIII el Vaticano escribió sus bulas no en papel, que se considera un medio carente de vida y por lo tanto no tiene valor. En ese momento, hace solo dos siglos, un documento para ser válido tenía que ser escrito en un material vivo. Por lo tanto, se firmó con sangre y fue escrito en un pergamino de piel humana. La reciente firma de la reina Elizabeth del Tratado de Lisboa se llevó a cabo en un pergamino de piel de niño, puesto que la reina, como beneficiaria de una ley divina, no puede firmar un documento muerto. Esto no es todo. La notificación de la historia de que las bulas papales fueron escritas en pergamino de piel de niño explicaría por qué sería para ellos tan embarazoso, para el Vaticano, mostrar el original, ¿no? Y llegado a este punto, yo me pregunto si ese poder tan discreto que tiene el Vaticano, es decir, el nuevo imperio romano, para que, por ejemplo, la práctica totalidad de dirigentes, al menos de Occidente, ya sean de países de estados laicos a confesionales, ya sean católicos, ya sean cristianos, deban darle cuenta al Papa, al Vaticano, nada más iniciar su mandato. Yo me pregunto si son estas leyes, estas bulas, que parecen chorradas, ¿no? Que parecen cosas de niños, si son estas bulas, esta absurda trampa donde se apropiaron del planeta por la cara, y es en estas bulas donde basan su derecho a emitir leyes, a gobernarnos. Si es por esto por lo cual la práctica totalidad de países se ven, como dicen en mi tierra, trincados ante la Iglesia Católica, aún no siendo países católicos, ¿no? Entonces, pues esto que parece una auténtica tontería, no lo es tanto, ¿no? Porque si bien la práctica totalidad de estas bulas ocurrió en la Edad Media, y como dije antes, ellos se encargaron muy bien tras la ruptura
Pero una ruptura que yo veo allá por el siglo XV, XVI, entre aquella nobleza negra de linajes papales y nueva burguesía en Venecia, si en esa ruptura pues ya vemos cómo se desvió todo hacia el mundo anglosajón, ¿no? Y entonces aquellas bulas papales fueron las bases, esas bulas papales que decían que ellos eran los dueños de todo, fueron las bases para prepararnos las leyes en que se asienta el nuevo mundo, el nuevo, sí, la nueva civilización que vivimos hoy, ¿no? Y que no son otras que la ley del mar o la ley del almirantazgo marítimo, que trataré en un vídeo inmediato desde que pueda hacerlo lo más fácil posible de entender. Y bueno, pues hoy día esa ley del mar es la que está vigente, y esa ley del mar que hace que todos nosotros seamos corporaciones, seamos, no sé, empresas, cada uno de nosotros con ese nombre y esos documentos en mayúsculas, al menos en gran parte de países occidentales, pues es ahora mismo la trampa en la cual nos tienen sometidos, ¿no? En fin, yo sé que es un tema complicado y a la vez ridículo, que parece ridículo, pero no es tal, porque las obligaciones que nosotros tenemos, que no nos gustan, hacia estos gobiernos y hacia estas organizaciones supraestatales, se basan en estas bulas papales y en esta propiedad que tiene el Vaticano, pues del planeta Tierra. En fin, pues nada, hasta un próximo vídeo en el que abordaré el tema de la ley del mar. Hasta pronto, saludos a todos.